Hola, qué gusto estar de nuevo aquí en Tangente. Así que vamos a tener un tema que en breve les voy a describir, no sin antes hacerles el recordatorio de siempre. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita y en todas las redes sociales nos ayuda muchísimo que usted esté suscrito. Escúchenos en su red favorita, por supuesto, y comparta el contenido de Tangente que le llegue a más personas cada vez. Vamos a comenzar la charla del día de hoy. Vamos a tener uno de esos temas que no es coyuntura, sino es un tema que nos ayuda a entender más y mejor a Guatemala. Y con eso vamos a tener a un par de amigos de la casa y sospechosos habituales para este tipo de conversaciones. Es un serial que realmente que lo ha facilitado y trae los temas es Enrique Naveda, también del equipo de Tangente, pero además también el director del área de Justicia Económica, Espacio Cívico y Diálogo. De eso, de la Fundación Oxfam. Así que alguien que juega también de local. Bienvenido, Quique. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Y alguien que, a pesar de que no está en el chat, como que fuera también de la casa. Debería estar en el chat. Tengo infiltrados en el chat. Tal vez es porque el hermano es uno de los de la casa, entonces tener a dos reyes estaría un poco... Mucho, sí. Tal vez es por eso, ¿verdad? Es política. Es cooptación. Sí. Bueno, es monarquía Gabriel no Reyes, absoluta. bienvenido aquí. Gracias. También es tu casa, aunque sea, digamos, de tu hermano. Pues, gracias, ¿no? gracias. Si es de quedarnos con uno, tenemos que escoger, ¿no? No, nos podemos dividir. Yo voy a objetar esa idea de que no es de coyuntura, porque lo puede ser o lo va a ser de inmediato, pero ya hablaremos de eso. Ok, en su momento procesal oportuno meterás tus objeciones. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy para ver si eso no es de coyuntura? Juzgue usted. Es un tema realmente que está siempre y soslaya. Para entender Guatemala hay que entender los enclaves autoritarios y hay que entender esa letra fina de por qué los dados están cargados. Y eso requiere rigor y requiere conocer las reglas del juego y los que no nacemos conociéndolas y nadie nos lo explica, hay que hacer investigación. Para eso se requiere fondo, se requiere cabeza. Y creo que eso es al final de cuentas lo que está haciendo Quique desde la Fundación Oxfam para entender Guatemala y es facilitando el espacio y poniéndole el pisto y jalando a gente y articulando equipos para eso. Y en esta ocasión Gabriel está sentado aquí porque es parte de uno de esos equipos y vamos a hablar de un tema que en Tangente ya lo hemos tratado, lo veníamos tratando en Fíjese Qué, en diferentes espacios, y es el corporativismo. Vamos a empezar tratando de definir qué chingados es esa palabrita, o por lo menos qué significa en sus acepciones distintas en esta ocasión desde el estudio que Oxfam está haciendo para, a partir de eso, tener una buena conversación. ¿Quién me define quién es corporativismo? Supongo que el señor aquí a mi derecha, ¿verdad? Sí, creo que el corporativismo, digamos, como para definirlo muy en términos de un concepto sencillo, es la integración de actores extraestatales en espacios de decisión de política pública, básicamente. Pero es bastante más sofisticado que eso en el sentido que el corporativismo también viene de una historia de la interrelación entre las élites económicas y el Estado. Me estás hablando como académico. Te voy a pedir que me lo hables más sencillo. A ver, voy a tratar de parafrasearlo. Me estás diciendo con esto que es gente que nadie ha electo en una papeleta y que tiene espacios de decisión solo por pertenecer a un sector. Exacto. Y está escrito que ellos tienen derecho a ese espacio por pertenecer a ese sector. Exacto. Okay. Es algo así. Y creo que la forma más interesante para explicarlo es remontándonos a la historia, de dónde viene. Y bueno, tenemos que regresar hasta finales del siglo XVIII. O sea, es un poco antiguo, pero lo que encontramos no tanto. Lo que encontramos al irnos a la historia es que suelen haber dos momentos fundacionales de las estructuras corporativistas institucionalizadas. El clásico, digamos, es la relación que se establece entre los empresarios, los trabajadores y el Estado. Digamos, en el surgimiento de los derechos laborales se establecen estructuras corporativas que integraban a los tres, digamos, para resolver las disputas laborales. Pero en Guatemala, los vestigios de interrelación entre élites y Estado excluyeron siempre a los trabajadores y son mucho más antiguos que esa dinámica tripartita. Lo que vemos es que a finales del siglo XVIII, los empresarios guatemaltecos, en ese tiempo terratenientes, que en su mayoría estaban enfocados en la producción de añil, estaban emancipándose cada vez más de la corona española
y necesitaban construir institucionalidad para poder consolidar esa emancipación. Ya saben que si su perro tiene problemas del corazón, pues la mejor opción es Pimovendan y Pragma de Bauer. Estos son 2 medicamentos que ustedes encuentran en cualquier veterinaria, cualquier lugar donde venden productos para mascotas y que antes de administrárselo a su mascota, a su perro particularmente, tienen que preguntarle a un veterinario. Así que ya saben, para tratar esos problemas del corazón, prevenir problemas del corazón, Pimovendan y Pragma de Bauer son las mejores opciones. Siempre consulten con su veterinario antes de administrarlo. Y lo que construyen es una entidad que se llamó el Consulado de Comercio. Y el consulado lo que era una entidad, nosotros en la investigación le llamamos protocorporativa, digamos, porque no es en esencia corporativa, pero empieza a ser de ese tipo que integra a las élites agroexportadoras de la época. Y enfocan su objetivo de toma de decisión en la política fiscal o monetaria. Entonces tenemos como 2 genes. El corporativismo que se construye a partir de la relación de los derechos laborales y el que se construye a partir de la necesidad de las élites de controlar la política fiscal. En Guatemala sucede el segundo. Y sucede el segundo durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, durante la independencia, digamos, esa relación se empieza a consolidar y se empieza a institucionalizar hasta más o menos la Revolución Liberal. En la Revolución Liberal, digamos, hay un intento por romper con esa dinámica, pero luego el sector cafetalero y bananero lo empiezan a reestructurar en los gobiernos liberales y yo diría que su consolidación o el espacio donde toma mayor predominancia es en el gobierno de Estrada Cabrera. Ya los liberales habían intentado, digamos, construir un banco central porque estaban preocupados de que la emisión de monedas sin respaldo fuera a causar una superinflación. Digamos, si habían problemas ya inflacionarios, la construcción del banco fracasa. Y lo que hace Estrada Cabrera es que llama a un oligopolio de 5 bancos privados y les dice, mucha, ustedes pueden emitir moneda, ¿verdad? Y entonces... Una especie de protofed guatemalteco. Algo así, algo así. Solo te quería hacer antes de sí. eso una pausa, solo para entenderlo un poco, ¿verdad? O sea, para los que les gusta, que tenemos diferente público en Tangente, el que le gusta escuchar el podcast y el que le gusta ir a las fuentes, podrían acompañarse y leer a Woodward, por ejemplo, cuando estás hablando del Consulado de Comercio. Woodward y Bertrand son los que lo describen mejor. Pero aquí para hablar, digamos, también de clanes, por ejemplo, si fuéramos a hacer clanes y herederos, tenemos que hablar del clan Aycinena, ¿verdad? El clan Aycinena es el primero, digamos, y el clan Aycinena es, digamos, quien controla la dinámica protocorporativa durante los gobiernos conservadores, su relación con Rafael Carrera, pero hay un segundo clan que es el que se consolida en la relación cafetaleros y el gobierno de Estrada Cabrera, que es el clan de los Herrera. O sea, hay como cuando primero claro. Morazán expulsa a los Aycinena y luego el gobierno liberal los vuelve a expulsar, es el clan Herrera el que toma control del liderazgo de las estructuras protocorporativas. Entonces uno ve que... Solo para entender el continuum, digamos, que es un clan que su rol se fue diluyendo políticamente en la historia guatemalteca, pero todavía tiene una presencia, uno de los siones, digamos, de las si lo viéramos, digamos, en términos de realeza, como ellos se reconocen a sí mismos, de las casas cadetes tenemos todavía los Arzú, por ejemplo, que son los herederos políticos del aycinenismo. Línea directa a ellos, pero sobre todo, lo que es interesante es la idea del clan Aycinena de construir los mecanismos protocorporativos bajo los liderazgos de ellos mismos. El primer prior es la palabra que usan, que tal vez Quique, por ser español, sabe qué implicaciones jerárquicas tiene, fue Juan José de Aycinena, ¿verdad? Entonces, y luego, no me voy a recordar bien de los nombres porque no soy historiador, pero luego lo hereda directamente a su hermano y uno ve esa tendencia de liderazgo de los Aycinena hasta la formación de la primera estructura de un banco de Guatemala. O sea, pasaron 100 años liderando las estructuras protocorporativas. O sea, los Aycinena... Yo estoy esperando el tangente historia de eso, en el cual vamos a tener aquí a Arnoldo y espero sería a Leonel Torriello. Sería genial que alguien pudiera como amarrar esos hilos, pero lo interesante es que ellos fueron liderando esas estructuras hasta que uno ve que hacen una transición a partir de la Revolución Liberal hacia los Herrera, hasta que llega a haber un Herrera presidente, incluso en 1920. Perfecto. Entonces,
Te había hecho yo el paréntesis y creo que valió la pena y nos estabas hablando de esta especie de protofed de bancos privados armados por parte de Estrada Cabrera para regular la emisión de moneda. Exacto. Y lo que pasaba con Cabrera es que, con Estrada Cabrera, es que empezó a entender que su gobierno dependía básicamente de 4 estructuras de poder. Uno eran los banqueros, los otros eran los agroexportadores, pero básicamente los cafetaleros, los militares y su propia burocracia estatal. Entonces Estrada Cabrera, digamos, en forma abstracta, los sienta a todos en una mesa y les dice, mucha, lo más importante es que organicémonos. Le dijo el mico a la jirafa. Y el foco de la organización era el control de la divisa, del tipo de cambio y de la inflación. ¿Por qué? Porque a los cafetaleros les interesaba mantener el tipo de cambio y la inflación, a los banqueros de la misma forma, y Estrada Cabrera les promete a los trabajadores y a sus propios empleados que eso iba a garantizar que su sueldo se mantuviera consistente. Si el fin de semana sale la oportunidad de echarse un par de tragos, solo 2, porque, pues, no tantos, ¿verdad? Siempre todo con moderación. Ya saben que Paris Mart es una opción buenísima para evitar los molestos efectos de la goma al día siguiente. Se toman una pastillita media hora antes del primer trago y con eso pues amanecerán tranquilos. Ya saben, siempre tomar con moderación porque sin moderación pues no hay medicina que les quite la goma, ¿verdad? Pero la pueden conseguir en farmacias y Super 24. Recuerden que Paris Mart es la opción para quitarse la goma o evitarla. Hace esa negociación y el oligopolio de bancos se consolida, pero... Protojunta monetaria. Una protojunta monetaria, exactamente. Pero los banqueros ambiciosos, ¿sí? Ambiciosos y digamos un poco reflejando el comportamiento de las élites guatemaltecas, siguen emitiendo moneda. Hasta que la inflación se sale de control. O sea, y empieza a haber una crisis monetaria. Y luego aparecen ya los unionistas que con una visión de política monetaria distinta dicen, bueno, Estrada Cabrera está loco, miren lo que le hizo a las finanzas, hay que sacarlo, ¿verdad? Y si quieren, ese es como un corte. En 1920 sacan a Estrada Cabrera y se sientan de nuevo en una mesa para pensar cómo reestructuramos la política monetaria. Y la idea, obviamente, era crear un banco central. O sea, si lo que tenía era un oligopolio de bancos emitiendo moneda, había que centralizarlo en un banco central. Ahora sí. Ahora sí, para regresarle el control al Estado de la emisión de moneda. Adivinen ustedes cómo se conformó la junta directiva de ese banco central. Eso lo dejo como... digamos, sí, una pregunta semi-retórica para hablar precisamente de los asientos corporativos. Exacto. Tengo una preocupación. Quique Naveda está muy callado. ¿Quieres algo, digamos, ahorita para ordenar la charla? No, ya estoy aprendiendo, digamos, esos antecedentes históricos y hacia dónde vamos con esta conversación. Esa es, digamos, para entender en claves de poder, simplemente para pertenecer a un sector, en algo que es vital y que es, digamos, de las joyas de la corona que podemos decir en este país, que son por el tema de la política monetaria, ¿correcto? Sí. Y esa es de las cosas que nos estás diciendo que ya vienen los dados cargados desde cuándo y desde entonces. Sí. Y que los más avesados podrán de una vez detectar que hay un inherente conflicto de interés. Claro. Y lo que ves, digamos, es que en las juntas directivas en adelante, la élite agroexportadora, básicamente bananera y cafetalera, domina todos los enclaves de las juntas directivas. O sea, es así. Pero lo que pasa en 1920, o bueno, en 1917, es que la revolución bolchevique y, digamos, las revoluciones sindicales empiezan a ocurrir en Europa. El temor a que las revoluciones sindicales tomen el poder, precisamente por lo que pasó en Rusia, provocan que las dictaduras europeas, que luego serían las dictaduras fascistas, empiecen a conformar mecanismos corporativos laborales. Como una válvula de escape para que la presión de la clase obrera organizada pueda liberarse participando en lo público, precisamente en sillas sectoriales. Exacto. Entonces lo que hacen es mucha... Para tenerla bajo control también. Exacto. Sí. Hagamos mesas empresarios, patronos y trabajadores y Estado. Bueno, eso sucedía en Europa. ¿Qué pasaba en Guatemala? Durante el gobierno de los unionistas y luego Lázaro Chacón, se constituye la primera ley de trabajo. En 1922 aparece el Partido Guatemalteco del Trabajo. O sea, hay un conato, no de revolución, pero sí del surgimiento de sindicatos con mayor estructura organizativa, etcétera, etcétera. Esa negociación justamente provoca
que se redacte la primera ley de trabajo. La Constitución del 21, por ejemplo, tenía ya lenguaje antimonopólico, etcétera, etcétera. Y bueno, eso empezó a alterar, así como sucedió en Europa, los nervios de las élites, ¿verdad? Y en parte, no absolutamente, a eso se le atribuye la llegada de Ubico al poder. Y a diferencia de lo que pasó en Europa, Ubico no fue, bueno, en parte porque los sindicatos eran muy débiles aún, Ubico no fue tan amable, digamos, como los fascistas en Europa. Ubico lo que hizo fue reprimir la organización sindical en lugar de crear asientos corporativos de lo que en Europa se conoció como el corporativismo autoritario. O sea, aquí no hubo... Hablar de la amabilidad de los fascistas me parece un poco excesivo. Sí. No, y la amabilidad era porque temían la organización sindical, ¿verdad? O sea, era porque el mejor sindicalista es el sindicalista muerto. Eso era aquí en Guate, digamos. En Europa era el mejor sindicalista, era el sindicalista que se sienta con el régimen. Era el amigo del autoritario. Exacto. El sindicalista cooptado, ¿verdad? Sindicatos, ¿cómo le llaman esos sindicatos que son amigos del...? No sé. Los sindicatos blancos. Blancos, sí. Blancos, correcto. Y entonces la diferencia entre Guate y la Europa autoritaria fascista fue que aquí la represión de los sindicatos provocó que Ubico, en lugar de integrarlos, centralizara el poder. Y en eso, en 1929, antes de Ubico, que, digamos, cae la depresión, lo que hace es que se truena 5 de los 6 bancos privados que existían, ¿verdad? Y eso lo que hizo para Ubico es facilitarle el control de la junta monetaria, bueno, de la junta directiva del nuevo banco. Y al tener la capacidad de centralizar el poder, básicamente la política monetaria de la dictadura de Ubico estuvo centralizada en él. Y él era el que administraba las relaciones con las élites y por eso sus conflictos con la élite cafetera, etc. Entonces, digamos, pasamos de un modelo de pleno control de la élite agroexportadora y de los bancos a un control centralizado en Ubico. Y por eso se habla mucho de que el corporativismo viene de la época del fascismo autoritario, pero el caso guatemalteco no es así. Y ahí voy a discrepar con alguna gente que me lo dijo como, no, esto viene de ahí. La idea central del corporativismo guatemalteco no viene del corporativismo autoritario europeo, sino de la necesidad de las élites del control de la política fiscal. Y eso, cuando Ubico, digamos, toma el poder, es cuando más evidente se hace. Hay preocupaciones que me están disipando porque Quique Naveda se acaba de acomodar el micrófono. No, yo solo quería apuntar que todo este recurso a los orígenes del corporativismo guatemalteco no es por su interés anecdótico, por su interés histórico, sino porque es parte de la investigación teórica que estamos haciendo también, ¿no? Nosotros partimos de una pregunta, que es si el corporativismo en la forma que toma en Guatemala es una manera de ejercer la democracia, una manera de integrar voces plurales en el aparato del Estado y ejercer la democracia, o es per se un mecanismo antidemocrático. Y en esa búsqueda de dónde viene y cómo se va consolidando y cómo opera hoy, cuando tiene apariencia de plural, pero vamos a ver que no lo es que destapamos todo esto que está contando con gran elocuencia Gabriel, ¿no? Y por eso es importante, no es únicamente que queramos dar una lección histórica, claro, sino que contribuye a explicar qué tipo de corporativismo tenemos hoy y por qué es necesario o reformarlo o acabar con él. Sí, y creo que ayuda también a digamos, erradicar un poco ideas que no necesariamente son ciertas, como esta idea que el corporativismo guatemalteco viene del fascismo, pero lo siguiente que pasa es Tal vez era protofascista. Lo siguiente que pasa es que cuando Ubico centraliza el poder, o sea, ustedes saben lo que pasa después, viene la revolución del 44 y en la mente de los revolucionarios del 44 sí estaba muy insertado la dinámica laboral, ¿no? O sea, la idea de la erradicación de los derechos laborales, la mentalidad del diseño tripartito de la OIT, la lleva Arévalo en su mente, la había visto en Sudamérica, se empieza a consolidar ese tipo de corporativismo en México, en Argentina, en Brasil, etcétera. Y la primera... De hecho, la había visto en la FED. Trae a profesores estadounidenses para... Y entonces habían dos instancias que había que discutir. Una era la Junta Monetaria y la creación del nuevo banco. Y la otra era la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
que por su naturaleza Sí. era una institución. Perfecta para ese tipo de corporativismo. Y además la recomendación de la OIT Sí. era que había que incluir un mecanismo corporativo tripartito en trabajadores, patronos y Estado. Y esta es una anécdota que no puedo confirmar porque es una anécdota, pero me cuentan que en las discusiones de conformación de la junta directiva, los médicos levantaron la mano y dijeron, hey, ¿y nosotros qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué nosotros no? Si los médicos somos quienes tocamos a los pacientes con las manos, y etcétera, etcétera. Y entonces el gobierno de Arévalo lo que hace ante el bloqueo que los médicos privados estaban haciendo de la creación del ICS por su no participación en la toma de decisiones, es que les dice, ok, pero también metamos al ente científico, a la San Carlos, ¿verdad? Entonces, así como por accidente, se construye en la junta directiva del ICS este mecanismo corporativo que no es en esencia tripartito, porque incluye otros actores, pero lo que vemos es una especie de bifurcación, no sé si es una bifurcación cuando se encuentran dos caminos, una confluencia, ¿no? Donde el río del corporativismo tripartito de la OIT se choca con el protocorporativismo de la política fiscal guatemalteca. Y lo que tenemos es un híbrido de eso. Y además es interesante porque constituye una anomalía desde el punto de vista de la lógica explicativa. No son juntas directivas corporativistas instadas por el sector privado, como estamos viendo mucho más recurrentemente en estos años y también en los previos. Esa es una junta directiva corporativista fundada por convicción y por que era la lógica de la época, pero por convicción de Arévalo, sí, el primer presidente de la... Sí. Y también como un mecanismo de contención de la presión de los actores privados con la política fiscal en el caso de la Junta Monetaria. O sea, para que podamos tener un banco central que tenga el control de la política monetaria, para que pueda existir eso, digamos, los banqueros dijeron, ok, pero solo si nosotros nos sentamos ahí, ¿verdad? Si no, y un poco en el ICS pasa lo mismo, ¿no? Si bien la idea de Arévalo era que tenía que haber un mecanismo tripartito, o sea, para que exista el seguro social, ok, si no podemos contener este gobierno que tiene mayoría en el Congreso, que trae tanto poder y apoyo social, bueno, por lo menos ocupemos los asientos de las instituciones que están creando. Eso es como la norma de los próximos 70 años, ¿no? O sea, ok, que el Estado cree sus instituciones, pero nosotros hasta tenemos hoy, que estar ahí. Hasta hoy. Y por, hasta eso, hoy, sí. Y por eso te decía que un punto de actualidad, un punto de coyuntura sí tiene. Porque ahora mismo se están discutiendo dos leyes, o una ley y una reforma, en la que también hay una tiene una junta directiva corporativa, que es la NADIE, y el tema de la reforma de las alianzas público-privadas está discutiendo una reforma, y esa tiene un espacio corporativo. Que están negociando cómo se modifica, si es que se modifica, si ganan más poder los empresarios y pierde poder el Estado. Y la otra, que es todavía más clave, es la ley de aguas. Ha habido múltiples iniciativas en las últimas décadas, no sé si 12, 15, no sé por cuántas van ya, pero una de ellas la planteó CACIF, y lo que CACIF desea es diseñar una ley en la que se incluya una junta directiva que gestione el tema de aguas y en la que estén representados, por supuesto, ellos, ¿no? Sí, y el año pasado vimos la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, y también fue un tema otra vez, el rompe y rasga de la presencia del sector privado y de otras entidades también corporativas. Al final, ¿cómo quedó eso exactamente? Porque la Ley de Infraestructura Vial, que era la original, había una junta directiva corporativa. Quedó sin mayoría y quedó una presencia muy disminuida, y creo que al final la dejaron pasar, ya no había tanto apetito también de ellos. Se comparaba, digamos, además con el fracasado modelo de Covial, que claramente en el cual llegaron a tener una mayoría incluso del sector privado. Y mayoría fáctica además, porque recuerda que siempre tenían ellos el Ministerio de Economía, que es una de las cosas que yo quiero llevar la charla hacia ello. Porque un tema es esto y es el origen, y después como que fue algo que se empezó a copiar y se salió de control en todas las instituciones. Por defecto, no se salió de control, siempre estuvo bajo control. Sí. Digamos, lo que hay es varios momentos en la historia donde hay como ¿cómo se dice? Como que brotan un montón de... Hay como, después de la revolución yo diría que 3 grandes momentos, digamos, la época postrevolucionaria, o sea, o la revolución en sí,
Luego hay una época que es después de Bretton Woods y la existencia del FMI y un poco el modelo de sustitución de importaciones que termina, digamos, más o menos hasta finales de los 70s, y luego después de la Constitución del 85 hasta los acuerdos de paz, digamos, y el auge del modelo neoliberal, que se crean, digamos, 3 tipos de instituciones en esa época que tienen todos modelos corporativos, pero la tendencia es siempre la creación de juntas directivas, y ahí lo que va variando es algo que no es tan perceptible al ojo, digamos, del ciudadano que ve cómo se van creando, que es que sí pueden haber modelos corporativos más democráticos, pero dependen, en el estudio al final aterrizamos un poco a eso, que es cómo puede ser un modelo corporativo más democrático, y hay 2 variables que son fundamentales. Uno es la autonomía, es que tanto las instituciones que se sientan en la mesa son autónomas del Estado, pero también entre ellas, ¿verdad? O sea, era muy importante en la Europa neocorporativista, ya después de la Segunda Guerra Mundial y en los países del norte de Europa, que los sindicatos fueran independientes, los empresarios independientes y ambos independientes del Estado, ¿verdad? Y el Estado independiente de ellos. Exacto. Y entonces eso en Guatemala ya lo pueden discutir ustedes un poquito con mayor detalle de si sucede. Y la otra es la capacidad que tienen los actores de negociar. Es decir, puede ser que haya un sindicato independiente, pero ese es un sindicato que no tiene recursos, que es muy débil, que etcétera, etcétera. O sea, que la mesa esté relativamente igual para todos los actores y que no haya un actor que predomine por capacidad entre todos. Entonces, creo que ahí es donde vale la pena estudiar el caso guatemalteco. Los actores que ocupan esos espacios tienen autonomía del Estado y entre ellos, y están más o menos al mismo nivel de capacidades para la toma de decisiones. Traer otro tema, digamos, para y obviamente este no es un tangente histórico, pero llegamos al gobierno de Arévalo, y después de ese viene obviamente la contrarrevolución, y podemos tomar como una generalización que creo que es válida. Pensemos que en ese momento otra vez se retoma el proyecto de la oligarquía y los militares como tutela del Estado. Y ese sigue y va de frente hasta por lo menos el 85, y ahí podemos hablar de una ligera apertura. Y esa es la que nos abre un periodo que nos acompaña hasta ahora, en una pugna que continúa. Pero en medio de eso, varios somos los que sostenemos que en medio de eso la oligarquía ha ido perdiendo un apoyo, un poder progresivamente, sobre todo en la parte de los proyectos políticos partidarios. Claramente, en el momento que la clase política se sacude de la tutela de la oligarquía y empieza a hacer sus proyectos con independencia, quedan estos enclaves en los cuales el sector privado tiene control del aparato estatal, o por lo menos, o control o tutela, o por lo menos tiene, no sé cómo, cuál sería la otra categoría que le podríamos meter, de supervisión o por lo menos de monitoreo, tal vez. Sí. Y de negociación. Y de negociación, exacto. Que les acompaña y que todavía es, por si todo salta y vuela en 1000 pedazos, yo tengo esos espacios, a pesar de que he perdido legitimidad, de que he perdido la hegemonía en muchos, o la hegemonía ha aflojado del control que yo tenía en la legitimidad de mi poder, presencia y poder en sí mismo. Entonces, eso sería, digamos, lo que yo le pondría como colofón a todo eso que iniciaste. Que ahí, digamos, ocupa usar esta teoría de las entidades contramayoritarias, ¿no? Que también lo hablábamos con Quique, si es esto un complot contramayoritario, es decir, cómo desde el sector privado creamos un mecanismo que nos permita controlar los vaivenes de la democracia electoral, ¿no? O sea, ¿qué pasa si queda electo un gobierno completamente antagónico a mis intereses? Yo sigo controlando la política monetaria porque la Junta Monetaria está a disposición, digamos, de... ¿En qué medida es un complot y en qué medida es un accidente? Creo que es algo intermedio entre ambos, ¿no? O sea, sí hay una visión de... Nosotros le damos estabilidad a ciertas instancias, entre ellos la Junta Monetaria, el ICS, el INE, lo que sea, pero también hay detalles un poquito más de la coexistencia de los empresarios en el día a día,
como que, por ejemplo, les gusta tener acceso a ciertas instancias porque en esas instancias hay información, ¿verdad? O en otras porque las instancias manejan recursos y esos recursos pueden ser útiles incluso para comprarse a sus propias empresas. O sea, lo que quiero decir es que en el universo hay de todo, ¿no? A cuadros de ellos técnicos y que tengan, digamos, por lo menos estén por ahí pululando, tengan un estilo de vida que les permita tenerlos satelitalmente y les permite después operar. Lo más habitual es una confluencia de todas ellas, ¿no? Una combinación de todos esos. Muy en abstracto y regresando como a 300 años de historia es esta visión de que la línea entre los empresarios y el Estado es muy difusa y todas estas instancias lo que hacen es que la difuminan más, ¿verdad? O sea, ¿dónde termina el empresario y empieza el Estado y al revés? Es bien difícil de determinar en estas instancias. ¿Qué es Ricardo Castillo Sinibaldi? ¿Es un empresario? ¿Es un funcionario? ¿Es una amalgama exótica entre ambas? Va y viene. Y así muchos otros, ¿no? Es claramente un empresario porque lo que dice es que el ICS y el IRTRA y el INTECAP son privados, aunque son públicos en realidad, y vamos a hablar de eso. Yo quería volver sobre tu idea, Javier, porque me parece importante. Claramente suponen en la práctica, e incluso en la práctica, mecanismos de control ajenos al voto, ajenos a las fluctuaciones electorales, a las fluctuaciones propias de la democracia, y además mecanismos de control que pueden llegar a ser ostensiblemente ilegítimos, es decir, pueden impedir que gobiernos hagan lo que deberían estar autorizados a hacer. Y de esos hay muchos en Guatemala, ciertos candados constitucionales contra la posibilidad de formular política fiscal, de crear nuevos impuestos, de emitir moneda, ¿no? Esos son políticas que tienen que descansar en las manos de las autoridades electas mayoritariamente. Eso es básico en una democracia. Cabría plantearse si eso, como mencionamos hace unos minutos, sí podría constituir un mecanismo de integrar pluralidad en la conversación sobre esas políticas, pero en la práctica lo que vemos por historia, por ejercicio y por el diseño de las redes institucionales es que en lo que se constituyen es un mecanismo de control en contra del poder ejecutivo de las autoridades electas. La otra cosa que también quisiera, digamos, antes, no sé si la conversación la vamos a llevar después a las dinámicas, ya cómo funcionan de facto, para ya no hablar nada más, digamos, de una reseña histórica, sino que de cómo se comportan. La otra cosa es, muchos interpretan, y obviamente depende de quién tiene el poder de interpretativo realmente, que en este caso sería la Corte de Constitucionalidad, y previo a eso, quién interpone los recursos que sean interpretados. Pero muchas de estas juntas directivas corporativas minan lo que se llama la rectoría de las instituciones que mandan a tener la política pública en ciertas de las áreas de gobierno. Esas son como golazos que en su momento no sé si los constituyentes metieron adrede o no. Son conversaciones que sería bueno tener, por ejemplo, con una Catalina Soberanis, con un Alfonso Cabrera, sobre todo en este mes, que creo que ha sido todo como muy bonito, ¿verdad? Muy lúdico, muy, ¿qué sería? Lírico, lo que se ha estado hablando sobre la Constitución. Pero me gustaría tener aquí a Edgar Ortiz, me gustaría hablar con otro tipo de personas, de conversaciones profundas para ver. No, me refiero a temas constitucionales precisamente para ver si en algún momento, y obviamente necesitas tener un poder político que emane del voto. Para poder, digamos, eso no se requiere una constituyente para eso, sino simplemente la interpretación de la Constitución. Y para eso tienes que tener magistrados que la quieren y que tengan la libertad para poderla hacer, o por lo menos estén puestos ahí por la gente que tuvo la libertad y les compre la independencia de criterio. Y los instrumentos, otra vez, de acciones de inconstitucionalidad para ver si algunas de esas juntas directivas son inconstitucionales porque minan la rectoría de ciertas instituciones públicas, especialmente los ministerios en política. Y lo digo especialmente porque es un tema que ahí sí está de coyuntura. ¿Ves cómo Enrique Naveda tiene razón muchas veces? Y espera pacientemente a que le dé el programa la razón. Porque está en el tema en educación.
Recientemente, como sabemos, la Procuraduría General de la Nación interpuso recursos de inconstitucionalidad contra el Pacto Colectivo de Educación. En este caso, contra el Sindicato de Trabajadores de la Educación STEG. Y ahí es un poco más fácil porque Joviel Acevedo es un villano nacional. Pero es mucho más difícil hacerlo contra, por ejemplo, la presencia del CACIF. Ahí le aguadan las canillas a otro tipo de personas, incluyendo a este mismo gobierno, de abrir esos candados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un Covial? Ahora ya no, porque lo han modificado, pero ¿qué pasa con un Covial donde en su momento la junta directiva tenía mayoría del sector privado? ¿Mina o no mina la rectoría del Ministerio de Comunicaciones en materia de la política pública, de la infraestructura y la obra vial? Bueno, te voy a dar dos ejemplos. Uno que sigue teniendo ese tipo de estructura, Pronacom. En Pronacom hay 12 sillas, si no recuerdo mal, 8 le pertenecen al sector privado, 4 al que paga, es el Ministerio de Economía, y es una dependencia del Ministerio de Economía, ¿no? Si no recuerdo mal, no fue en Pronacom, fue en otro de los espacios donde durante el tiempo de Otto Pérez Molina se decidió que los consejeros comerciales, los consejeros económicos que están en las embajadas fueran definidos en Pronacom y fueran pagados mitad por el ministerio, aunque habitaban las embajadas, fueran pagados mitad por el Estado, mitad por el sector privado, y que le rendían cuentas al sector privado. Eso solo se revocó cuando el sector privado empezó a pelearse entre sí por ver quiénes les daban órdenes, y además se dieron cuenta de que era ilegal, ¿no? que los funcionarios públicos tuvieran la mitad de su salario pagado por empresarios y les estuvieran rindiendo cuentas a ellos. Pero eso pasó hace menos de una década o alrededor de una década, ¿no? Y eso es producto de este tipo de sistema. Nos preguntaba si íbamos a dejar la parte histórica, ahí vamos a hablar sobre las dinámicas. Bueno, Gabriel y yo nos hemos pasado los últimos meses haciendo entrevistas a funcionarios, a exfuncionarios, a miembros del empresariado, digamos, todo lo diverso que hemos podido para entender esas dinámicas, y las estamos tratando de interpretar. Pero antes de comprender esas dinámicas a partir de nuestra mirada más o menos subjetiva, basada en información que nos han trasladado, tenemos información de hecho. Además de Gabriel y yo, esta investigación la está desarrollando Harald Baxenecker, que ha estado aquí sentado a la mesa en otras ocasiones, y Frida Monzón. Y nos han provisto de un análisis de redes y estadístico de esta situación, de esta configuración. Recordarán quizá algunos que hace unos años, cuando yo dirigía todavía Plaza Pública, ahí sacamos una primera investigación que trataba... Se quedó corta, ¿verdad? Tenía 50 y no sé cuántos. Siempre todo se queda corto. En la que intentábamos mapear la presencia del sector privado en este tipo de instituciones. Y lo que identificamos en aquel momento, siguiendo el trabajo que había empezado años antes Carlos Mendoza, hoy secretario de Planificación, fue que había al menos 58 de estos espacios. Al menos, sabíamos que había más, pero 58 podíamos probar. O sea, no se equivocó, Kike. Dijo 50, al menos. Al menos. Hoy, en un barrido más amplio, hemos identificado al menos 88, porque sabemos que hay muchas más. De hecho, solo estamos... 88, 30 más. No, 88 espacios corporativos con presencia del sector privado, 67 de esos 88. Sabemos que hay muchos que también se han creado más instituciones, ¿verdad? Y han desaparecido algunos espacios, ¿no? Sabemos que hay muchos más porque nosotros nos estamos limitando a barrer las del Ejecutivo y algunas autónomas descentralizadas, pero estamos dejando fuera, por ejemplo, las del sector justicia, las de las municipalidades, consejos de desarrollo. Los consejos de desarrollo. Ahí tienen espacio. ¿Y cuántos consejos de desarrollo en el país, ¿no? Entonces, nos estamos limitando a esos. El ámbito del Ejecutivo y de algunas autónomas y descentralizadas. Y encontramos 67 en las que está el sector privado.
Cuando hicimos ese trabajo en Plaza Pública, la respuesta de varios empresarios fue, bueno, pero están otros, o sea, son espacios plurales, no solo nosotros, investigan a la USAC. La USAC se investigó a sí misma y publicamos eso en Plaza Pública. Este es el mapa de los lugares en los que está la USAC. Hoy tenemos después de este trabajo con Harald y con Friedan, tenemos una noción mucho más importante, no solo de en cuántos espacios está cada quien, sino de qué conexiones le facilitan a cada una de esas instituciones, cuál es la relevancia de esas conexiones y qué lugar le dan en la red. Y el resultado es que, lejos de evidenciar pluralidad, hay múltiples entidades representadas. En esas 67 hay 175 entidades distintas. Eso sugiere, como nos decían empresarios, pluralidad. La realidad es que de esas 175 cuentan muy pocas, porque casi todas ellas ocupan ámbitos periféricos de la red. En realidad, ¿cuáles pintan? Del sector público hay 3 que son más importantes que cualquier otra. La principal es el Ministerio de Economía, que tradicionalmente además ha sido un feudo del sector privado. El Ministerio de Economía no solo es la que tiene más conexiones con otras instituciones, sino que son las conexiones más importantes y tiene un grado de centralidad absoluto, es decir, el grado máximo de centralidad, de poder en la red es 1 y el Ministerio de Economía tiene 1. Lo siguen el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Agricultura. Si no recuerdo mal, cada uno de ellos con 20 conexiones y el grado de centralidad, de poder en red es 0.62, 0.70, alrededor de 0.60, si no recuerdo mal. En el sector privado hay 5 que son clave. CACIF, Cámara de Industria, que es parte del CACIF y una de las que mandan el CACIF, Cámara del Agro, que es parte del CACIF y la otra que más manda en el CACIF, AGEXPORT, que es parte del CACIF y también un poder importante dentro del CACIF, y la Cámara de Comercio, que se salió del CACIF porque estaba en pleito con las demás y no querían que tuviera acceso a cierto tipo de recursos de esta naturaleza, ¿no? Todas ellas están por encima en poder de red del Ministerio de Agricultura y no todas, pero CACIF y la Cámara de Industria por encima del Ministerio. Que es un poco difícil analizarlas, o fácil, no sé, me dirás, pero porque cuando hablas de CACIF, AGEXPORT, SIG y Camagro, como decías, es organizaciones de segundo piso, la CACIF y de las que anteceden, además de que muchos de los clanes están en una y otra cámara. Estoy pensando en industria, sí, en la SIG y en AGEXPORT. Se vuelven a encontrar, ¿o no? Están diversificados. Eso es interesante. O sea, en AGEXPORT sí hay otros actores que no están ni en SIG ni están en Camagro, pero casi todos los que están... O sea, hay mucha hibridación entre ellos. Es difícil, digamos, como entender los distintos. Sí, y el otro comentario que quería hacer, que siempre es importante recordarlo, ya lo hemos dicho aquí, no es ojeriza al sector privado organizado tradicional de este país, pero es una sobrerepresentación, no nada más en lo que estamos hablando del corporativismo, de cómo ellos están sobrerepresentados en sí, sino además de quiénes son ellos. O sea, hay que recordar otra vez que el sector privado tradicional de este país representa un subset muy pequeño de la economía guatemalteca, y cuando digo pequeño es porque la mayor parte de la economía en este país es informal. O sea, en la cantidad, digamos, de lo que representa eso del Producto Interno Bruto. Y encima, si te vas a la cantidad de empresarios organizados, la minoría está organizados. O sea, realmente es un verdadero privilegio siendo una parte de la economía que no es la mayoritaria y siendo encima de ellos los menos los que están organizados. Sí, y no solo eso. Digamos, CACIF siempre recuerda la cantidad de agremiados que tiene CACIF para dar la impresión de que son un gremio, sí, una plataforma mayúscula y plural que defiende los intereses de todos. Y ahí sucede lo mismo que sucede en este análisis. Se pretende presentar ese dato como una evidencia de la pluralidad, pero en realidad el poder y los recursos y el acceso están distribuidos muy asimétricamente. Unos pocos concentran todo y los demás quedan en la periferia sin mucho acceso. Por ejemplo, aquí está FEPIME, la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas. Está en varios de los espacios, pero tienen
una relevancia absolutamente marginal, pero sirve para decir, ahí hay otros y digamos, empresarios, ¿no? Cuando uno hace el análisis histórico, muchas de las estructuras protocorporativas que diseñaban la política monetaria tenían esta conformación, ¿verdad? Eran como los representantes de los bancos privados y 2 representantes del Ejecutivo. Entonces, el representante del Ejecutivo siempre era una Isinena o un Herrera. Pero es increíble cómo se reproduce. O sea, ahora sí hay un representante del Ministerio de Economía, pero ¿quién suele integrar esos espacios en el Ministerio de Economía? O sea, es un patrón, una lógica de comportamiento que tiene 200 años. ¿Por qué habrían de cambiarla ahora, no? O sea, solo miremos al Ministerio de Economía de Yamatei. ¿Y quién lo asumió? En segunda instancia, el director de la Cámara de Construcción. Y un poco ahí como para hacia dónde íbamos teóricamente, porque había que tratar de teorizar al respecto. Era, ok, si habíamos identificado 2 como variables independientes, que eran la autonomía y la pluralidad de las instancias para definir si son democráticas, las variables dependientes en ese caso eran 2, ¿verdad? Habían 2 cosas que facilitaban que fueran más o menos democráticas. Uno es el diseño institucional, ¿verdad? Es decir, se puede desde el diseño transformar la autonomía y la pluralidad de las instituciones. Y la otra son las prácticas informales, ¿verdad? O sea, esas 2 cosas son las que dan forma. Y entonces, en cuanto al diseño, es un poco lo que decías de la dinámica constitucional. ¿Qué hace la Constitución? La Constitución permite la creación de lo que llaman de entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas. Y la Constitución dice que deben ser creadas solo cuando van a mejorar los fines de la identidad que van a intervenir. O sea, como que si en el Mineco hay algo que no funciona bien, podemos crear una autónoma o una descentralizada o lo que sea. Y cómo se diseña su órgano rector y el tipo de decisiones que toman, eso está a cargo del legislador. Entonces, el legislador, los diputados y diputadas pueden ser tan creativos como quieran. Es decir, no hay un marco que más o menos regule el tipo de institucionalidad que se puede crear a la hora de crear una de estas instancias. Entonces, los diputados se pueden fumar que esto es una junta directiva integrada por... Decime quién querés, ¿verdad? O sea, el ministro, el CACIF, la Cámara de Comercio, pero también metamos allá a las universidades privadas, metamos a la gente de tangente, metamos a quien quieran. O sea, el diputado puede ser así de creativo y luego les puede dar cualquier tipo de capacidad de decisión. No hay un límite, digamos, de lo que puedan hacer. Eso por las prácticas formales. Es decir, hay una ruta que se puede para estandarizar un poco lo que se permite si pensamos en términos de reforma. Obviamente requeriría una reforma constitucional. Y luego podemos hablar de la otra variable, que son las prácticas informales, ¿no? O sea, cómo en la interacción entre esa anarquía institucional de diseño, las prácticas informales empiezan a minar, creo yo, primero la autonomía y luego la pluralidad. O sea, una vez destruiste los sindicatos, vas a sentar sindicatos ahí que no tienen peso. Una vez débiles, mediante prácticas informales, se pueden manipular para que hagan lo que un actor quiere, ¿verdad? Y lo que encontramos en Guatemala es esa combinación muy especial en la que el diseño institucional es anárquico, permite casi cualquier cosa, cualquier monstruo ahí. Y luego en las prácticas informales, 300 años de historia nos confirman que justamente esas prácticas informales se han consolidado y han sido las mismas. Un poco le llamábamos el canto de sirena, ¿no? La relación con la élite provoca en alguna medida una situación de vulnerabilidad para los otros actores que están en esas mesas, ¿no? Nos cuentan anécdotas, ¿no? De que los invitan a pescar al yate en Marina Pez Vela, que trasladan a sus familiares enfermos en helicópteros. O sea, hemos escuchado historias de historias sobre prácticas informales de, no quiero decir cooptación, pero sí seducción, ¿verdad? Para actores que obviamente están llegando a un espacio de toma de decisiones en desventaja en cuestiones de experiencia, pero también de recursos económicos. O sea, es gente, le doy trabajo a tu primo, o sea, ese tipo de prácticas informales, eso, canto de sirena, ¿no? Y es interesante porque es gente que uno piensa que está enfrentada y que se utiliza ese supuesto enfrentamiento para señalar que lo que hace este diseño institucional es equilibrar los pesos, ¿no? Este está en contra de este, entonces se cancelan mutuamente. Pero hay un caso al que aludía ahora Gabriel,
muy simpático de un famoso sindicalista cuya mamá cayó enferma y un famosísimo empresario mandó el helicóptero para recogerla y traerla a un hospital. Gente que aparentemente se odia. Ajá, gente que se odia, ¿no? Y que luego ves articulación en los votos que te sorprenden, ¿no? También tiene que ver con la duración de los mandatos y vamos a hablar de eso. Pero antes quería aludir a algo que tú mencionaste, que no lo hemos explorado a fondo, quizá para otra investigación, que es sobre esos cruces, ¿no? Esa diversificación de los grupos empresariales en distintas ramas. Un exministro de Finanzas me contó cómo hace algunas décadas necesitaba hacer una reforma concreta que pasaba por la Junta Monetaria. Y era de un gobierno de derechas, muy afín al sector privado, y no lograba pasar la reforma porque los representantes de dos grupos empresariales estaban uno a favor y otro en contra, mantenían intereses contrapuestos. Y eso es algo a lo que a menudo apela el sector privado. No, ahí están los banqueros que tienen un interés distinto de los industriales, porque unos quieren una tasa alta y otros quieren una tasa baja. O los exportadores de los importadores. O los exportadores de los importadores. Yo le dije, bueno, pero eso es medio ficticio, porque al final el dueño de esta industria, el de esta es el mismo. Y me dijo, él estaba argumentando en esa línea. Y me dijo, sí es verdad, si lo que yo tuve que hacer para que me la aprobaran fue ir a hablar con el dueño de los dos, que me los alineó. Le hice ver que ganaba más por aquí de lo que perdía por aquí y al día siguiente todos de lo más contentos se aprobó la medida. Y que es una cosa que en Guatemala es muy especial, que los propios industriales son los dueños de los bancos, ¿verdad? Ajá. Que eso en otros países no sucede del todo así, ¿no? Y eso altera cualquier dinámica que en una junta monetaria pueda contraponer los intereses de un banco contra el del sector industrial. O sea, no va a pasar si ambos son los mismos, pero ajá. Mira, yo te quiero analizamos estos 67 espacios en función de la presencia de 5 tipos de actores. La academia, el sector privado, el sector público, el sector laboral o sindical y la sociedad civil, que incluye ONGs, que incluye organizaciones indígenas y etc. Y lo que encontramos es que el 11% de las instituciones representadas en estos espacios es de la academia, para que pensemos en la pluralidad. 27% es del sector privado, 39% del sector público, 1% del sector sindical y 22% de la sociedad civil. Pero el sector privado está mucho más condensado, mucho más cohesionado que los otros, porque se articulan generalmente en Y te confirma eso, perdón, la tesis de que los derechos laborales no fueron en la génesis del modelo corporativo, ¿no? Sí. Otro día hablamos también del movimiento sindical en Guatemala. Que eso ya sería lo constituyen, chileno, pero bueno. sí. Sí. O sea, no hay movimiento sindical. No. Del lado privado, ¿verdad? O sea, ese es el spoiler. Sí. Pero bueno. Sí, sería bueno tocar la historia del movimiento sindical. Tiene elemento... Podemos seguir hablando, si quieren, de esta estructura de red, de cómo confiere poder o no. Pero a mí me gustaría saltar a otro elemento que me parece clave y que nos sale reiteradamente en las entrevistas. Digamos, yo creo que mucha gente considera que este sistema necesita reforma. Para empezar, los funcionarios, y no solo por el peso que tiene el sector privado ahí o cómo se combinan con el sector sindical, sino porque ellos mismos dicen no tenemos capacidad de abordar esto de ninguna manera. Llegamos con la lengua fuera a todos lados, tenemos tanta sobrecarga que no nos da tiempo a veces ni siquiera a leer la agenda, no sabemos de qué vamos a hablar. Algo que a mí me llamó mucho la atención en las entrevistas, sobre todo con el sector privado, es que decían, es que las juntas directivas no sirven para nada, no se define nada importante, ustedes están muy equivocados. Y yo me negaba a creer eso, hasta que le encontramos una explicación. Por supuesto que se definen muchas cosas muy importantes en muchas de ellas, y en particular cuando están en juego intereses estratégicos. Se definen cosas importantes y ahí afloran los grandes pleitos y ahí entran a combatir los luchadores más poderosos. Pero buena parte del tiempo eso no sucede. Se definen traslados, se aprueban repuestos, tonterías. Compras. Y uno dice, ¿cómo se explica esto? ¿Y cómo se explica? Con el hecho de que no se quiere tomar decisiones estratégicas que modifiquen el sistema. No se quiere, por ejemplo, que el INDE
haga inversiones que multipliquen su capacidad de generación eléctrica para que no tenga que competir con las generadoras del sector privado. No se quiere que Intecap haga... Intecap tiene, no recuerdo la cifra, 2.000 y pico de millones ahí reservados que podría estar invirtiendo en mejorar la capacidad de los trabajadores. Que ponga básculas en las carreteras. Pero espera, ¿qué pasa con Intecap? Que esos 2.000 y pico millones se destinan a bancos del sector privado, están generándole riqueza al sector privado, no se invierten en las capacidades de los trabajadores. Se deciden cositas como qué tipo de agua gaseosa se va a consumir en los parques del IRT, por ejemplo. ¿Qué tipo de pan? ¿Qué marca? ¿Qué tipo de pan? Eso se define en la Junta de... Claro. No sé. Sí, seguramente. ¿De cuál santo? ¿Sí? Eso no me consta. Diría yo. Entonces eso es clave. Sí. Y digamos, hay otras cosas y por eso cuando ves esta anarquía y esta exageración de entidades, como que, por ejemplo, estas entidades, por ejemplo, que regulan... que se llaman las autoridades del lago Petén-Itzá, del lago de Atitlán. O sea, estos son pequeños o sea, son ideas de empresarios que quieren intervenir algún espacio, digamos, de orden público, como un lago, y lo que quieren es, ok, queremos que el Estado se involucre y para eso fumémonos una autoridad en la que estemos nosotros y ellos, ¿para qué? Para garantizar que los intereses que nosotros tenemos sobre algo como un lago se sobrepongan a los intereses del Estado, pero es el Estado quien tiene que poner la plata, la capacidad de gestión, quien tiene que negociar con los alcaldes, ¿verdad? Entonces, a veces no son solo las juntas monetarias y el ICS y las cosas tan grandes, sino es en estos pequeños espacios constituyamos estructuras corporativas que nos permitan, digamos, tener capacidad de decisión en cosas de aparente irrelevancia, ¿no? También, sí. Y negociazos. Entre negocitos y negociazos también. Y que también eso, todo, ¿no? Ahí tienes tus barras de línea de tiempo de quienes se mantienen en esas sillas. O sea, obviamente, más de algún buen guatemalteco abnegado de haber que se está en alguna silla porque le tiene mucho cariño a una institución, pero muchos de ellos los que están ahí es enriqueciéndose o cuidando enclaves muy importantes estratégicos, ¿no? Sí, bueno, nosotros para empezar no estamos haciendo un señalamiento ni una criminalización de esto, ni de nadie en concreto, ¿no? Lo que estamos diciendo es cómo la estructura del sistema opera a favor de un sector en particular la mayor parte de las veces. Eso no o facilita que este sector en particular llegue a acuerdos con el Estado en función de los intereses propios, pero no criminalizando a nadie en concreto. Es cómo el sistema necesita reforma. No sé si recuerdan Rendición de Cuentas, el libro que Juan Alberto Fuentes Knight publicó cuando fue ministro. A mí me quedó grabado algo de lo que decía ahí, que es que él, como doctor en economía, de repente un día entró a la Junta Monetaria y no entendía lo que ahí estaba pasando, y había gente que llevaba 20 años ahí sentado, gente en buena medida del sector privado que se había constituido en la memoria histórica de la institución, y cómo eso les daba un poder para definir, para explicar. Llevaba mucho más tiempo que él. Él llevaba 2 semanas ahí sentado, lo que fuera, ¿no? Y eso es un elemento clave y sale en una entrevista tras otra. No solo en el sentido de la cantidad de información que acumulan, de la experiencia institucional que acumulan y que les da una ventaja para hacer las cosas bien, pero también para volcarlas a su favor, sino también en cómo les permite establecer relaciones a los representantes del sector privado con los representantes de lo sindical, con los de la academia, y establecer vínculos que trascienden lo institucional, que llegan a la amistad y les permite coordinarse y llegar a acuerdos que muchas veces no tienen demasiado que ver con el bien común, ¿no? Y aquí es muy simpático porque también oímos generalmente a los portavoces anti-Estado, generalmente anti-Estado, pero no solo decir alternancia en el poder, se necesita que haya alternancia en el poder público, ¿no? Los que se alternan son los funcionarios. ¿Cuántos años creen que lleva instalado en una junta directiva el representante más longevo del sector privado? Décadas. ¿Cuántas? Década y media. Más. Sube. 2. Sube. 3. Sube. Hola,
Te toca. 45 No, 45 décadas, no. años. Alrededor de 44 años, no ininterrumpidos. Y no solo eso, eso lleva en una institución, pero en otra lleva otro tanto casi. O sea, en total suma, si no recuerdo mal, 84 años entre dos juntas directivas que le hemos mapeado, porque ha estado en más. Ojos de Game of Thrones, esa cosa. Y no es el único. ¿Quién es este señor? Yo voy a asumir que es Ricardo Castillo. Es Ricardo Castillo Sinibaldi, Sí. el ex vicepresidenciable de Otto Pérez. Lleva, creo recordar que 44 años en el INTECAP, el Instituto Técnico de Capacitación de los Trabajadores, y casi otros tanto en el IRTRA. Ambas instituciones se dice que son privadas, pero no es cierto. Ambas instituciones son Y era muy obvia la públicas. respuesta, pero cabal uno, como ya sabe que ese es su feudo y ahí morirá y lo sacarán con los pies por delante, ni lo menciona aún. Pero es que en el INTECAP hay otro representante del sector privado que terminó su mandato hace, no sé, 3, 4 años, no tengo el dato exacto aquí, pero llevaba también 40 años. Por ahí eso le metido. dicen Cayo, ¿será? Llevaba 40 años. Y eso es bien común. Digamos, Sí. el sesgo de la duración de los mandatos del sector privado hacia permanencias ultra prolongadas es grande. El sesgo de lo público es el contrario. No son los únicos. También en el sector público hay gente que supera los 5, los 10 años. Los sindicatos incluso también. los 15. Los sindicatos también tienen mandatos ultra prolongados. Ahora acaban de sacar del INDE al representante sindical que llevaba, yo creo que más de 2 décadas, quizá 3, no lo recuerdo ahora de memoria. Saúl Hernández, creo que era su nombre. Y que en muchas ocasiones votaba de acuerdo ya con el sector privado, que parece un contrasentido, y generalmente quienes defienden este sistema lo presentan como un equilibrio, ¿no? Están los sindicatos, están los empresarios. Sí. No, ha habido ya tanta relación de tanto tiempo que ha permitido desarrollar otro tipo de vínculos, ¿no? Y eso explica muchas de estas dinámicas. Hay contradicción entre el sector privado y el gobierno, a veces sí, a veces no. El presidente del INDE, puesto por Miguel Martínez en el gobierno anterior, era Kijibix, un absoluto corrupto. Le dejaron pasar absolutamente todo. ¿A cambio de qué? Eso no lo sabemos con exactitud. Pero no casi todo. Recuerda que se pelearon al finalito por sí, los proyectos ya donde Miguelito ya quería. Y otra vez, son estos temas donde la clase política se libera de esas ataduras, pero quedan este tipo de enclaves donde pueden... El INDE tiene que contratar seguros para la red eléctrica. De hecho, así empezó este gobierno con un problema heredado del anterior, porque se le vencía el seguro y ya no había, si no recuerdo mal, tiempo para contratarlo. Bueno, uno de los principales aseguradores ha sido directivo en esa junta. Y ahí, en esa línea, digamos ya Schmitter, después de haber estudiado esto mucho tiempo, empieza a pensar si el corporativismo, los modelos corporativos son democratizables y seguramente en su pensamiento aterriza como en 3 cosas, ¿no? Una es de la que ya hablamos, que requiere cierto grado de estandarización. No puede ser que los diputados o quien sea pueda fumarse instancias corporativas y cederles poder a criterio. Pero las otras 2 son bien interesantes. La segunda que propone es que es clave que en el diseño institucional la variable interviniente para definir o no una institución sea el nivel de conflicto de interés que exista en los actores que participan. O sea, esa es como... Y la tercera, que no es menor porque es una cosa que se discute un montón y que en Guatemala hemos descubierto tiene mucha relevancia, es la transparencia tanto de los integrantes como de las decisiones que se toman, ¿no? O sea, traten de ustedes de hacer una solicitud de acceso a la información a la Junta Directiva del IRTRA, por ejemplo. No es nada sencillo, digamos. Y entonces, cuando Schmitter pone esas 3 cosas sobre la mesa y las analizamos, en Guatemala no hay estandarización. No se regula el conflicto de interés de estas instancias y es muy cuestionable el grado de transparencia más allá de la ley de acceso a la información pública que manejan las instancias. O sea, digamos, tampoco la investigación pretende satanizar el corporativismo porque muchas veces es inevitable y además hay instancias en las que es incluso recomendable, como las que regulan ciertos derechos laborales, por ejemplo, etcétera. Eso lo podemos discutir, pero lo podemos hacer mejor seguramente, ¿no? ¿Hay alguna
algunas de esas juntas directivas en las que sí está regulado el conflicto de interés y les obligan a los representantes de esos conflictos a salirse o a no votar. Hay otras en las que no está tan claro. Por ejemplo, yo no sé cuál es la situación hoy por hoy de la Junta Monetaria. De las muchas entrevistas que hemos hecho, salen versiones conflictivas. Quienes defienden el sistema más acérrimamente te dicen, no, es que hay algunos, te dicen, no, es que se les pide que se salgan. Pero otros que también son defensores del sistema te dicen, no, intentamos aprobar. Intentamos aprobar una... Y la pregunta es si está normado y pensado desde su diseño, ¿no? O si es... El conflicto de interés lo regulamos informalmente aquí entre... No, hay quien sostiene que está regulado dentro de la Junta Monetaria y hay quien dice no, lo intentamos regular y no se salen y no hay manera, ¿no? Wow. Y otros que dicen no, ni se ha... Pero hoy por hoy no sé cuál es el estatus de eso, sería muy interesante saberlo. Sí, sería interesante analizar instancia por instancia el grado de conflicto de interés que se da en las decisiones, pero para eso tendríamos que tener acceso a... leer y encontrar todas esas decisiones, que también es muy opaco. Pero parece que ustedes están construyendo sobre algo que son nociones que incluso, digamos, hilando la carrera de Enrique Naveda, pues es un interés recurrente que viene desde su lado periodístico y ahora que facilita investigaciones del lado académico y que conecta con lo político, obviamente. O sea, parece que necesitamos seguir abundando en esto, entenderlo mejor. Pero ya Gabriel apuntaba algunas de las nociones que deberíamos ir entendiendo y también algunas válvulas de oportunidad que se presentan. Creo que el tema de conflicto de interés y el tema de la vulneración de la rectoría de ciertas instituciones son llaves que si se gana el terreno político y se gana la independencia de la justicia, que primero, por eso lo digo en ese orden, primero lo político y después independizamos la justicia y la liberamos de su cooptación, podríamos ganar ciertos espacios y de ahí para allá pues empezar a enmendar y a corregir bastante de estos enclaves autoritarios. Mírate. Parece que sí, si quieres puedes seguir ahí con lo que querías explicar. No, bueno, estoy de acuerdo contigo y esto explica en buena medida cómo una constitución muy garantista en los derechos, en realidad, en términos de diseño institucional, genera una serie de islas de autoritarismo, por utilizar concepto de O'Donnell. El concepto de O'Donnell, que impiden que se garanticen esos derechos y están formulados para preservar privilegios, capacidades de ejercer poder ajenos a la voluntad popular, ¿no? Tengo aquí la lista de personas con trayectorias ultra prolongadas, más de 5.000 días. 5.000 días es poco menos de 20 años, 17, 18 años, ¿no? En primer lugar aparece Ricardo Castillo Sinibaldi, 30.889 días, Intecap, IRTRA. En segundo lugar aparece Arturo Eduardo, representando a la Cámara de Industria. En segundo lugar, Arturo Eduardo Gándara Mervi, también del sector privado. Intecap e IRTRA, solo 120, 130 días menos que Ricardo Castillo. Es que Intecap es clave, es importantísimo. Luego está César Augusto Vázquez Blanco, también del sector privado, en IRTRA. Luego viene con 13.000 días, otro en el IRTRA con casi 12.000 días, otro pero ese es del sector laboral, Dimas Romeo Hernández Carranza. Luego otro del sector privado en Intecap e IRTRA, 9.100 días. Otro del sector privado en Intecap con 8.000, casi 9.000 días. O sea, el Intecap y el IRTRA es un feudo. Luego Julio Suárez, que es un funcionario famoso en el INE y Emanguat, casi 9.000 días. Luego Academia, en el INE casi 9.000 días. Otro privado en el IRTRA, otro... Y este es interesante, es el primer privado público que nos sale en el INDE, 9.000 días. Privado, muy poquito. Público, muy poquito. Empezó en lo privado, saltó 3, 4 años a lo público, representó a lo público ahí mismo y luego ha hecho 20 años más en el sector privado. ¿A quién creen ustedes que representó en esos 4 años de estar en lo público?
Yo tengo mis dudas. Eso es lo que se conoce ¿Sabes por qué, clásicamente verdad? como una puerta giratoria. Porque lo privado es más eficiente. Sí. Clásicamente una puerta giratoria. E identificamos varias de esas puertas giratorias, casi una veintena. Hay que decir que para esta parte del trabajo recopilamos 11.000 registros. Hicimos más de 100 solicitudes originalmente de acceso a la información y tuvimos que repetir varias porque, por ejemplo, el IRTRA no nos daba información. A la segunda ya sí nos dio lo que pedíamos. Estábamos tratando de recuperar información desde los años 80. Mucha de ella no existe o mucha de ella está mal catalogada, es decir, no nos dicen a quién pertenecía el representante. Eso limita nuestra capacidad de análisis, pero seguramente sería todavía más llamativo, más grotesco la distorsión, esa concentración de poder, pero sí tenemos una base de datos que yo creo que es la más completa hasta ahora sobre este tema que yo he conocido, ¿no? en Guatemala. Entonces, no es perfecto, pero nos da una idea muy rotunda que debería alimentar la conversación, en particular ahora que Bernardo está tan atado de manos, el presidente Bernardo Arévalo, por un sistema como este, que los ministros están tan atados de manos y que se siguen promoviendo reformas de ley y leyes que promuevan, que fortalecen este sistema que es tan antidemocrático, tan marcadamente antidemocrático. Bueno, recta final del programa. Yo suscribo que creo, obviamente hay que hacer cambios de mayor calado y para eso hay que aclarar ideas. Entonces proponía, es muy sugerente, hay que continuar con esto, pero parece que una ruta política debiera ser como siempre, independizar la justicia, pero eso viene si es precedido por la voluntad política de hacerlo. Y después vienen cambios más profundos, obviamente, pero no estamos listos ni tenemos fuerza constituyente previo a eso. Creo que, como decía, probablemente no se puede hacer mucho. Algunos enclaves incluso están en la Constitución, pero muchos de ellos no lo estarán. Sí, pocos, los menos. Y muchos de ellos, de los que están aquí, sí serían sujetos de algunas revisiones. Gabriel, tus conclusiones y cierre. Sí, yo. Creo que, de nuevo, antes de no sé si satanizar es la palabra, pero de pensar que el corporativismo es malo por diseño o que hay como maldad inherente a su existencia, era importante regresar en la historia y entender primero de dónde veníamos, por qué nuestro corporativismo es diferente, tanto al europeo, pero también al de los países grandes en América Latina, Brasil, México, Argentina, etcétera. Cómo la relación entre las élites y el Estado fue configurando esta dinámica de imperceptibilidad en las distinciones entre uno y otro y cómo llegamos a eso, a una relación anárquica de diseño institucional que permite la proliferación de estas instituciones sin control, y en ese descontrol, digamos, se aterriza un poco en todos los datos que nos está dando Quique, empieza a dominar un actor, digamos, que históricamente ha sido dominante y que tiene capacidad de ocupar los espacios y ejercer el poder de forma más eficiente, independientemente si esto es si es deliberado, si es planificado o no, simplemente el diseño, exacto, sí. El diseño se presta tanto para que los espacios se configuren de esa forma, pero que también las prácticas informales de relación Estado-empresarios terminen dominando, ¿verdad? O sea, es un poco inevitable, y ante esa inevitabilidad hay que pensar en los correctivos, que ya Schmitter nos planteaba algunos, pero los otros es revisar institución por institución qué tan autónomos son los participantes, la gente que está ahí, y qué tan balanceado es la relación de poder entre los actores en cada mesa. Si podemos ir comprendiendo eso, después podemos ir viendo cuáles de esas instancias en efecto resuelven problemas y cuáles solo están destinadas al aprovechamiento y la extracción. Y creo que lo que tocaría después de esto es hacer esa distinción, porque sigo pensando que hay algunas que sí resuelven problemas, ¿no? Y hay otras que están diseñadas o aprovechadas para la extracción. Si logramos distinguir cuáles y ponerles nombre y apellido, que creo que es lo más difícil, y perdón que me alargue, pero y lo más importante de esta investigación va a ser eso, lograr definir cuáles de estas instancias en efecto resuelven los problemas que están mandatadas a resolver. Vamos a poder luego proponer la ruta de eliminación, si es vía la Constitución. Recordemos que los diputados las pueden eliminar también. Hay muchas que son creadas por el Ejecutivo, sí, también. O sea, el propio Ejecutivo podría decir, mucha,
hagamos esta revisión de las que creamos nosotros y Sí, se van para afuera. así es. Entonces, creo que es Son lo que acuerdos toca. gubernativos, muchos de ellos. Muchas, sí. Y creo que eso es lo que toca, ¿no? Es un montón de trabajo bien difícil porque de nuevo es opaco la información, pero hacia allá deberíamos ir, creo. Sí, Kike. Yo suscribo todo lo que dijo Gabriel, en particular lo que quería subrayar es lo último que él mencionó. Porque sí hay mucho que está en manos del gobierno, sí hay mucho que depende de la voluntad de Bernardo Arévalo y de los ministros. La Junta Monetaria implica una reforma constitucional, eso es muy complicado y es evidente. Hay otras que necesitan de una reforma legal que depende del Congreso y es muy probable que al Congreso no le interese hacer ese tipo de reformas. Pero hay muchas, y son centrales, no por el tamaño de la institución, sino por el tipo de cosas que ahí se deciden y lo que articulan, que dependen estrictamente del presidente Bernardo Arévalo y de los ministros. Y eso se puede hacer de manera inmediata, revocando, anulando, derogando acuerdos gubernativos. ¿no? Que eso es algo Y que recuerdo una cosita para terminar. Las élites que están ahí sentadas son las que la Universidad de Ginebra, en su gran estudio sobre la calidad de las élites, describe como las peores élites de América Latina después de las venezolanas. Son las que el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del gobierno de Biden, nombró como élites depredadoras, acaparadoras, rapaces. Las que los premios Nobel de Economía de este año han dicho que son élites extractivas que diseñan instituciones extractivas. Eso es lo que está en juego. Y este diseño es el que posibilita buena parte de su poder. Y como nota al pie, también es importante que empecemos a pensar qué va a pasar cuando esas élites empiecen a ser reemplazadas por élites que operan en industrias ilícitas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay un montón de espacios que se pueden ir aprovechando. Y ya está sucediendo. Y seguramente ya está sucediendo. Bueno, de hecho es una de las cosas que lo dificulta, porque para que los empresarios pequeños, medianos e incluso otros grandes puedan tener acceso a información y a estos espacios de poder, tienen que pasar por el aro de estas instituciones del sector privado. No hay otra manera. Al final se convierten en guardianes. Si quieres acceso, tienes que pasar por mí. Si le quitas ese privilegio del que gozan hoy por hoy, los otros empresarios que ahora dependen de ellos quedan liberados. Es un sistema de control también de los empresarios y de las empresas. Sí, y de lo que decías, Quique, yo creo que es hacer justicia en el análisis que ha sido voluntad del presidente, tener apaciguadas y no tocar los intereses del sector privado tradicional. Y eso es muy claro. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Ojalá tengamos esa respuesta. Gracias a los dos por haber traído un tema interesantísimo con un grado de profundidad que no lo habíamos tratado. Creo que era muy necesario. Recurrente, obviamente, creo que da para seguir profundizando, ¿verdad? Así que gracias, Quique, por estas investigaciones que estás facilitando desde Oxfam. Gabriel, como siempre, un gusto tenerte aquí en Tangente, tu casa. Gracias. Y a ustedes, no se pierdan el siguiente Tangente. Nos vamos a traer más de este serial, de las investigaciones que está haciendo Oxfam, facilitadas por el director del área de Espacio Cívico y Justicia Económica. Y ya sabe usted, Tangente le trae siempre el contenido más interesante: política, economía, cultura, análisis. Y tratamos de hacerlo también que usted se la pase bien. Así que comparte, por favor, nuestro contenido y nos vemos en la próxima. Chao.